y el que ha de venir, por una promesa que nos hizo. Y Él es el alfa, Él es el omega, es el principio, Él es el fin, Él es todo. Jesucristo es todo. Y siendo Dios y todopoderoso, decidió venir a esta tierra a entregar su vida por nuestros pecados, por nuestra condición, que prácticamente era un diagnóstico de muerte, pero Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que hoy vamos a exaltar el nombre de Jesús, hoy vamos a darle gloria a nuestro Rey de Reyes, al Señor de Señores, y nosotros que le conocemos, que sabemos que le amamos porque Él nos amó primero. También hay mucha gente que se va a conectar a través de las redes sociales, y ahí cuando ustedes empecemos, dale share, compártelo, dale like, porque hay mucha gente que no conoce esa verdad y se van a conectar a través de Facebook en live, o tal vez lo vean más adelante en el canal de YouTube. Y si ustedes no le han dado subscribe, no se han suscrito al canal de YouTube, es un buen chancecito para que lo haga, porque a veces hay cosas de las predicaciones que uno como que se queda ahí, y después tú lo puedes repasar o se lo puedes compartir a alguien. ¿Estamos ready, Gaby? ¿Ya estamos en vivo? ¡A rayos! Estamos en vivo. Gloria a Dios. Gracias. Ese era un soundcheck aquí interno, pero nada, bienvenidos a Ministerio One. Dale un fuerte aplauso ahí a Dios. Y a ti mismo, si tú te quieres mucho, date un fuerte aplauso ahí. Nos mangaron backstage, pero nos robaron un cantito de lo que estábamos haciendo aquí, pero nada, todo lo que estábamos es preparándonos para toda esa gente que nos está escuchando a través de las redes sociales. Le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí. Ustedes son la inspiración de nosotros como ministerio para poder seguir trayendo la palabra de Dios, impactando las vidas de muchos jóvenes, porque sabemos que a eso fuimos enviados, ¿verdad? Y nosotros no nos vamos a parar de compartir su bondad, su amor, su poder, y por eso Él tampoco va a parar. Vamos allá.
gloria a Dios porque Él hizo lo imposible, lo que nadie podía hacer. Él lo hizo por nosotros y por eso le damos gloria, por eso le cantamos, por eso nos desbordamos en adoración, cántico, danza, lo que sea, porque somos libres en Cristo, ¿verdad? Donde está su espíritu hay libertad. Amén. Amén. Así Gloria a es. Dios. ¿Qué tal si ahí dispones tu corazón para entrar en su presencia? Es el mejor lugar donde podemos habitar. Gracias, Señor. Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Y quiero estar, mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré, mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, oh, Eres fuego en el día, eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi ser. No hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual. Mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré, mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios.
porque en tu presencia hay confianza, porque somos tus hijos, porque en tu presencia hay perdón, porque en tu presencia hay un amor que no se acaba. Te damos gracias, Señor, porque nos has hecho partícipes de tu presencia en esta noche, Padre. Hemos entrado en tu casa con adoración, con júbilo, con gozo, con corazones dispuestos, Señor. Y sabemos que ahí en tu presencia tú harás tu voluntad en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias porque esa voluntad es buena. Que no se te olvide esto nunca. La Biblia nos enseña que es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Adriana. Amén, amén. Bueno, pues, gloria a Dios. Buenas noches a todos. Déjame buscar aquí mis cositas rápido. Le damos gracias a todos ustedes por estar aquí y gracias a todos los que están conectados a través de Facebook. Gracias por estar aquí, gracias por conectarnos. Ustedes son sumamente importantes para nosotros. Y de verdad que si es la primera vez que te conectas, pues bienvenido. Nos da mucho gozo saber que estás ahí. Y nada, estamos súper contentos porque estamos trabajando una serie y si hoy es el primer día que estás en Facebook y te conectas y nos ves, pues no pudiste haber escogido mejor día para estar hoy aquí también porque estamos trabajando una serie que nos habla sobre Jesús y la serie se titula Lo hizo por ti, porque queremos resaltar quién es Jesús y lo que Él hizo en nuestras vidas. Gracias. Déjame prender por aquí rapidito mi Biblia. Y nos encanta trabajar a través de la serie porque pues nos da esa oportunidad de coger un tema, coger algo y que lo podamos, tú sabes, entre todos discutir y entender y poder tomar notas y que lo podamos repasar y que al fin y al cabo esa palabra se haga realidad en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y comenzamos la semana pasada esta nueva serie que se titula Lo hizo por ti. Todos los que están aquí, Jesús lo hizo por ti. Los que nos están viendo, Jesús lo hizo por ti. Y la semana pasada arrancamos la serie con una predicación que en mi opinión fue magistral. Y lo digo aquí en público, delante de todo el mundo. Ricardo, de verdad que el Señor se manifestó bien brutal. Y mira, pues nada, si no lo pudiste ver, pues tranquilo, porque lo único que tienes que hacer es ir al canal de YouTube del ministerio, te suscribes y le das a la campanita para que te asegures de que todos esos videitos te lleguen. Y ahí está todo el video de la predicación de la semana pasada, que estuvimos hablando sobre el pecado y definiendo lo que era y su efecto en nuestras vidas y de dónde viene, qué pasó ahí, cómo entendemos eso, con qué se come. Y Ricardo hizo un trabajo espectacular en poder enseñar eso. Entonces hoy yo quiero continuar la serie hablando sobre el Salvador, porque el pecado ocasionó muerte, separación del ser humano con Dios, y Dios da pie a que, ¿verdad?, la respuesta de Dios a ese pecado es que tiene un Salvador para nosotros, y ese Salvador se llama Jesús. Y entonces la Biblia dice que Jesús, nosotros, ¿verdad?, conocemos a Jesús de Navidad, el pesebre, el sacrificio en Semana Santa, su resurrección, esas cosas. Y en efecto, la Biblia nos enseña que Jesús es el Salvador, que dice en Lucas 2:11 que Él es el Salvador, Él es el que nació en Belén, ¿verdad?, en ese pesebre. Ese niñito iba a ser el Salvador no solamente de Israel, pero del mundo entero. Y le llamaron el Mesías porque era el prometido, ¿verdad? Y
muchas veces nosotros vemos que se refieren a Jesús como Mesías, se refieren a Jesús como Cristo, y todas esas palabras, todos esos nombres, en realidad lo que están queriendo decir, lo que significa es que Él es el escogido, Él es el ungido de Dios para algo que Él iba a hacer, ¿verdad? Que era salvar el mundo. Él había sido escogido para eso. Y nosotros pues creemos que Jesús, además de que es nuestro Salvador, además de que Él es el Mesías, creemos que Él es el Señor y Rey de todo lo que existe, incluyendo nuestras vidas. Así que quiero que podamos ver cómo Jesús es la promesa cumplida, es el cumplimiento de una promesa, ¿verdad? Jesús siendo ese Salvador, ese Mesías prometido, porque había una promesa sobre un Mesías, había una promesa sobre un Salvador que iba a venir al mundo y el pueblo de Israel lo sabía, pero fue Jesús el que cumplió esa promesa. Entonces, yo lo que quiero mostrarte hoy, ahora mismo rapidito, es cómo es que se cumplen, cómo es que Jesús es esa promesa cumplida. Mira lo que dice el libro de Isaías, el capítulo 7, dice lo siguiente, porque tenemos que entender que Jesús, la Biblia entera se trata de Jesús. Jesús tú lo puedes encontrar de principio a fin en la palabra. A pesar de que lo que fue su vida como, ¿verdad? Jesús es Dios como hombre, tú la empiezas a estudiar y a leer en el Nuevo Testamento, todo lo que es el Antiguo Testamento habla también de Jesucristo. Porque en ese Antiguo Testamento había muchos profetas. Los profetas eran esos hombres que recibían una palabra, una instrucción, como una revelación de Dios, y era algo que Dios ponía en su mente y en su corazón para que lo compartieran con el pueblo, con todo el mundo. Y en muchas ocasiones esos profetas profetizaban y daban noticia de que vendría un Salvador, de que Dios enviaría un Salvador al mundo, porque el mundo necesitaba un Salvador, porque como establecimos la semana pasada, el pecado había tomado dominio de nosotros como seres humanos, por lo que vimos de Adán y Eva y todo lo que Ricardo nos explicó la semana pasada y toda la gente que él contó de que pecaron y todo eso. Pero mira lo que decía Isaías, esta es una de las profecías, dice Dios mismo, y esto ocurrió muchos años antes de que Jesús naciera, dice Dios mismo le va a dar una señal, la joven está embarazada y pronto tendrá un hijo. Cuando dice la joven está embarazada, se está refiriendo ¿a quién? Está refiriendo a María, correcto. Dice, y tendrá un hijo al que pondrá por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. O sea, quiere decir que Dios mismo iba a venir a la tierra. Y esa es una de las profecías muchos años antes. Isaías estaba hablando de lo que Dios iba a hacer, porque Dios lo estaba poniendo en su corazón, Dios se lo estaba revelando. Y antes de saberle que existía una María, antes de que existiera María, antes de que pasara todo lo que pasó en el pesebre, lo que nosotros conocemos antes del pesebre y todo eso, ya Dios estaba hablándole a Isaías. Y Isaías no fue el único, son muchos los profetas en el Antiguo Testamento. Por eso yo te digo que si tú lees el Antiguo Testamento, puedes ver a Jesús, aunque literalmente no como un hombre caminando en la tierra y todo eso, pero lo vas a ver porque estaba en el corazón de Dios, porque era la promesa que Él había enviado, que Él había hecho, para poder redimirnos a nosotros, a la humanidad, de nuestro pecado, poder arrebatarnos de las manos de la muerte y poder darnos vida. Dios tenía la intención siempre de darnos vida, de darnos abundancia, pero el pecado vino a romper eso. Pero Jesús vino a arreglarlo. Y obviamente fue Dios quien lo envió para eso. Entonces, estamos hablando de profecías, de promesas cumplidas, de Jesús y todo esto, lo que hablaban los profetas. Pero bien interesante, quiero hablarte de esto un momentito. Cuando tú empiezas a ver en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Y el primer capítulo, el primer versículo del Nuevo Testamento comienza hablando de la genealogía de Jesús.
Genealogía, o sea, de quién es la familia de Jesús, de dónde viene, ¿verdad? Y es bien interesante porque dentro de lo que ese versículo o ese capítulo entero nos relata, es como que ese típico parte de la Biblia que empiezan a mencionar nombres de gente y tú dices como que ¿para qué me sirve esto? Nombres súper difíciles de pronunciar y tú no sabes ni quién es quién y qué está pasando. Dice, pero ¿por qué está esto en la Biblia? En una retragila de nombres. Y es bien interesante porque la genealogía de Jesús es extremadamente importante, porque habían habido varias profecías con respecto a de dónde iba, de qué familia era que iba a nacer el Mesías, de qué familia era que iba a venir el Hijo de Dios prometido. Y se decía que iba a venir de la descendencia de Abraham y de David. Y en efecto, Jesús es de la descendencia de Abraham y de David. Yo menciono a Abraham y David, y a lo mejor nosotros no estamos muy claros de quiénes son, ni qué hicieron, pero cuando tú le hablas a un hebreo, a un judío, de Abraham y de David, esos son los OGs, o sea, esos son la gente más importante que tú puedes mencionarle a un judío, son Abraham y es David. Y cuando tú empiezas a leer la genealogía de Jesús, ahí está Abraham y está David, porque Abraham fue el hombre que se conoció como el padre de la fe, fue el que Dios escogió para fundar el pueblo judío. Y David fue uno de los reyes que la Biblia dice que fue amigo de Dios, que conocía el corazón de Dios y tantas cosas. Así que a mí no me impresiona mucho ver los nombres de ellos ahí, a pesar de que son bien importantes, pero lo que yo te quiero hablar de la genealogía de Jesús es que cuando tú empiezas a leerlos, por ejemplo, vamos a buscar Mateo 1. Cuando tú empiezas a leer Mateo 1, búscate ahí Mateo 1 en tu Biblia. Dice, esta es la tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, ¿verdad? Que fue lo que yo te estaba contando. Y ahí empieza a decirte, Abraham fue el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, Jacob el padre de Judá, el Judá y sus hermanos. Judá fue padre de Fares y Sera, y por ahí para abajo, los nombres y los nombres y los nombres. Y es bien interesante resaltar a Abraham y a David, pero a mí me resulta aún más interesante varias de las personas que mencionan esa genealogía. Y te voy a explicar por qué. Por ejemplo, dice que por ahí estaba dos personas, estaba Tamar, que era una mujer, y estaba Rahab. Y ambas, si tú vas al Antiguo Testamento y dices, ¿dónde está esa gente? ¿Quiénes son? ¿Qué pasó con ellos? Eran prostitutas. Una, literal, y la otra se hizo pasar como prostituta para hacer algo que ella quería. Pero de momento, tú dices, Abraham y David, wow, el rey el hijo de Dios, el rey de los judíos, el salvador del mundo. Es lógico que debe de tener en su genealogía gente bien importante como Abraham y David la tiene. Pero cuando miras el detalle de la genealogía de Jesús, te das cuenta de que ahí estaba no solamente Tamar y Rahab, que eran prostitutas, literal, prostitutas en la genealogía de Jesús. Está Jacob, que era un hombre, que su nombre significa engañador. Era un tipo que se quería salir con la suya y engañó a su padre, estafó al hermano. Gente como que tú dices, espérate, estamos hablando de Dios, es su hijo, la genealogía de Jesús debe de ser como perfecta. Pero cuando empiezas a verla, te das cuenta de que no necesariamente. Por ejemplo, también está Manasés. Sigues leyendo por ahí para abajo, Rudo, B, del otro, Salomón, bla, 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 Roboam. Te vas a encontrar con Manasés. Y Manasés fue un rey en el Antiguo Testamento que hizo todo lo malo delante de Dios. Incluso fue uno de los reyes que levantó altares a otros dioses. Él adoraba a otros dioses, se olvidó de Dios. ¿Y por qué yo te menciono estos detalles de estas personas en la palabra? Porque a veces nosotros
tenemos que darnos cuenta de que también nosotros, tú mira eso, Jesús tenía una familia disfuncional, completamente. Y muchas veces nosotros venimos también de familias disfuncionales. Todos tenemos circunstancias, ninguna familia es perfecta. Lo que te quiero decir con esto es que es maravilloso saber que Jesús, el Hijo de Dios, sí tenía gente bien importante en su genealogía, pero también había muchas personas que pareciera que no deberían estar ahí. A lo mejor en tu familia hay de esas personas que no deberían estar ahí. O a lo mejor tú te sientes que eres tú uno de los que no debería estar ahí, por lo malo que has hecho, por el pecado que has cometido. Pero nos damos cuenta de que si en la genealogía de Jesús puede estar una prostituta, puede estar gente que ha hecho lo malo, para nosotros hay una esperanza bien grande de saber que también Dios te puede utilizar a ti. También Dios puede trabajar a través de tu vida, sin importar de dónde tú vienes, sin importar cómo ha sido tu familia. Y eso, como que es algo que está ahí atrapado en esa genealogía de Jesús, que hace falta entender eso para poder entender a Jesús, para poder entender el alcance de lo que Él hizo en su vida y en su sacrificio. Entonces, hablando así y obviamente era profecía que el Mesías iba a venir de esa genealogía, pero esa no era la única. Y por ejemplo, si empezamos a contar todas las profecías que se cumplieron en la vida de Jesús, son más de 300, no terminaríamos discutiéndolas, hablando de ellas y todo eso. Y las probabilidades de que se cumplieran todas esas profecías, porque mira, hay mucha gente que dice, bueno, pero pues Jesús lo que tenía que hacer era saberse el Antiguo Testamento, y entonces si lo que quería era engañar a todo el mundo, era ver cómo hacía para cumplir con todas esas cosas y hacerse llamar el Mesías. Pero es que hay un montón de cosas ahí que Jesús no tenía el control de ellas. O sea, me refiero a que él no había manera de que él pudiera, ni ninguna otra persona, si no es que de verdad es Dios, porque hay cosas ahí hasta de cuando él era un niño. O sea, él no podía controlar que sus papás, por ejemplo, una de las cosas era que el Mesías iba a huir a Egipto. Él era un bebé, no podía arrancar las cosas y irse caminando. O sea, estaba con sus papás. Y así por el estilo, un montón de cosas. La más importante de ella, de que iba a resucitar, y eso, o sea, ahora mismo nosotros, si por más que yo quisiera engañarlos a ustedes, si la profecía es que voy a resucitar, ahí me cuelgo, porque no la puedo cumplir. Pero en Jesús se cumplieron más de 300 profecías, todas ellas hablan de la veracidad de que Él es el Mesías, de que Jesús es Dios. La Biblia dice, alabemos al Dios de Israel porque ha venido a salvarnos. Nos ha dado un Salvador muy poderoso, descendiente del rey David, su servidor. Esto lo había prometido hace mucho tiempo por medio de sus santos profetas, que Él iba a salvarnos de nuestros enemigos y de todos aquellos que nos odian. Él es el cumplimiento de la promesa, Jesús. Entonces, no solamente Jesús es una promesa cumplida y todas estas profecías cumplidas, pero Jesús también es Dios. Y esto es bien particular del cristianismo, ¿verdad? Porque entendemos de que Jesús es Dios mismo, no es simplemente una manifestación de Dios hay muchas personas que dicen que creen que Jesús era tremendo maestro, pero hasta ahí. Algunas piensan que Jesús era un excelente profeta, pero hasta ahí. Pero la Biblia está llena de versículos que nos hablan de que Jesús es Dios. Mira lo que dice Juan 1:1, dice, antes de que todo comenzara,
ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Dice, pero ¿dónde está Jesús ahí? Es que Jesús, en esos versículos se están refiriendo a Jesús como la palabra. En otras versiones le dicen el verbo. ¿Y por qué yo te digo que es Jesús? Porque fíjate que dice que antes de que todo comenzara, antes de que todas las cosas existieran, ya existía aquel que era la palabra. Pero Jesús nació en diciembre en el pesebre. ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Cómo que existía desde antes? No, mira lo que dice, aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra. O sea, desde Génesis que empieza, y Dios creó los cielos y la tierra y esto y lo otro, bla, bla, bla. Dice que desde ahí existía la palabra. Dice, pero la gente no lo reconoció. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no lo aceptó. ¿Te das cuenta? Está hablando de Jesús. Dice, pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Porque se está refiriendo a Jesús. O sea, Jesús es Dios. Y esa es uno de los principios más importantes y primordiales de nuestra fe. De que Jesús no es simplemente un hombre bueno que hizo muchas cosas, milagros y todo eso, sino que Jesús es Dios mismo. Y en Él habitaba toda la excelencia de Dios siendo un hombre. Porque era hombre y era Dios. Y a veces eso es como que bien difícil entender. Y realmente pues hay cosas que no vamos a entender, literalmente. Pero las creemos por fe. Entonces, Colosenses 2:9 dice que Cristo es completamente igual a Dios. Por esa misma razón, porque Él es Dios. Es igual porque es Él. O sea que todas esas promesas, todas esas profecías que vemos desde el Antiguo Testamento, nos hablan de que es un Dios que se quiere dar a sí mismo. Dios vio nuestra necesidad de salvación por el pecado que habitaba en nosotros. Porque el resultado, el producto de ese pecado en nuestra vida había sido muerte y separación de Él. Y Él no simplemente quiso hacer algo como para resolverlo, sino que Él quiso darse a sí mismo para resolverlo. Y esa es la grandeza del Dios del que yo te estoy hablando. Entonces, la semana pasada, nosotros contestamos la pregunta de por qué necesitamos un Salvador, o bueno, más bien vimos la razón, ¿no? Mi intención hoy es que, y esto es para que, por si no te acuerdas, la semana pasada Ricardo nos presentó esta transición y secuencia de cómo el pecado venía por la tentación venía por un deseo dentro de nosotros, y ese deseo era el producto de algo que nos faltaba en nuestro interior. Había un hueco, había un vacío que en realidad viene de nuestra incredulidad, de no creer. Porque al no creer tenemos un vacío bien grande dentro de nosotros. Ese vacío nos hace tener diferentes deseos para llenarlo con muchas cosas en el mundo, sean materiales. Estoy diciendo bien, ¿verdad, Ricardo? Me dice que sí. Cosas materiales o cosas de este mundo. Y sencillamente, eso entonces, lo que nosotros, ¿verdad?, tenemos por dentro, ese deseo, se convierte en una tentación porque, como decía Ricardo, yo no te puedo tentar con algo que tú no deseas. Si a ti no te gusta, como era que decía Ricardo, con piedras o lo que sea, nada que ver. Pero te podían tentar con ese deseo que había dentro de nosotros, y cuando caíamos y cedíamos a la tentación, entonces eso producía pecado en nuestra vida. Y una flechita adicional para allá, que no la añadí, pero que ahora mismo me estoy dando cuenta, es que luego del pecado viene la muerte. La Biblia dice en Romanos 6:23, dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Entonces, eso está claro, esa es la que hay.
Y el pecado es pecado y es malo, punto. Daña nuestra vida. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Porque entonces, mira lo que dice Romanos 5:12, dice, por medio de un solo hombre, y se refiere a quién, se refiere a Adán y Eva, ¿te acuerdas? La manzanita, la serpiente, aquel revolú. Dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Adán cometió pecado con Eva, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Así fue como la muerte pasó a toda la humanidad. Fíjate, dice, pero ¿qué tengo que ver yo con Adán y Eva? Pero esa es la realidad nuestra. Así entró la muerte, perdóname, así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros estamos separados de Dios si no es que recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Todos nosotros estamos separados de Dios. Todos hemos pecado. Ninguno de nosotros puede decir que no ha cometido pecado. Espera un momentito. Me estoy quedando sediento aquí. Ok. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Estamos hablando claro, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor para algunos de ustedes esto suena como, ay, ya yo sé eso. Pero a lo mejor hay mucha gente viéndonos también. Y es bueno repasar. Es bueno repasar y entender estos conceptos bien claros. Hay mucha gente que nos está viendo, a lo mejor no conocen estas cosas. Si estás conectado ahí en Facebook y estás aprendiendo todo esto por primera vez, mira, tranquilo, vamos allá mismo a aterrizar este avión. Mira lo que dice. Todos hemos pecado. Entonces yo te quiero hacer una historia y voy a necesitar, maybe, ¿sabes quién es ese que está ahí? Por aquí dicen que ese es Caleb. ¿Ah? Mira, a ver, ese soy yo, mira, para que ahora se parezca. Ese soy yo de verdad. Esa carita que tú ves ahí, ese soy yo, cuando era chiquito. Y tengo ahí necesito que Uriel, ven acá, ayúdame aquí un momento. Ven por aquí. Yo tengo aquí unos cuantos salvavidas, cortesía de la familia Nolasco Sonera, que nos apoyaron. Estos son, ¿ustedes saben lo que es esto? ¿Cuántos usaron de esto cuando eran chiquitos? Veo las manos levantadas, ¿verdad? Uriel, si tú puedes, tranquilo ahí, te puedes quitar la mascarilla para que ayúdame a llenar eso. Estos salvavidas, ¿verdad? Si se pueden llamar salvavidas. Vale, ven acá, papi. Ahí mismo viene. Ok. Estos salvavidas son bien útiles. Rebeca, ¿me quieres ayudar? Ahí viene Caleb. Yo no sé si yo no sé si cuando yo te enseño esto, de momento te vienen flashbacks, te vienen... Toma, Caleb, ayúdame aquí. Eso se llena bien rapidito. Entonces, yo no sé si te vienen flashbacks o empiezas a acordarte de tu niñez y lo bien que la pasabas en la piscina y aquí y allá. Pues a mí también me trae recuerdos. Pero, esto ya ni me sirve, déjame ver. De hecho, tengo otro por aquí, que no te vayas. A ver si este lo podemos, si este no es muy... Esto lo podemos llenar aquí. Estamos llenando esto de salvavidas. Mírame este. Se ve que me llena ese. Ahí está. Mira, a ver, intenta ponértelo, Uriel. Mira, a ver. A mí no me entra, mira. Esto es un guante de boxeo más que un salvavidas. No, está bien. Vale, mira a ver si te sirve, papi. Entonces ahora, mira esto.
Se supone que suba más, pero ya estoy grande para esto. Pero mira, bien, gracias, se pueden sentar, quédense con él, quédense con él. Ustedes ven ese niño que está ahí. Cuando yo era pequeño, tuve varios encuentros cercanos con la muerte. Porque me emocionaban mucho las piscinas y todo eso. De hecho, cuando yo era pequeño, mi papá nos llevó una vez a Orlando porque íbamos a ir a Disney World. Yo tenía, qué sé yo, 5, 6, 7 años, no me acuerdo. Me vi como 7 por ahí. Y mi papá nos llevó por Orlando. Y ustedes saben que estás en Orlando, pues te tienes que quedar en un hotel o algo así, porque a menos que tengas familia o algo así. Fuimos por Orlando y yo recuerdo que estábamos quedándonos en un hotel, tenía una piscina. Y estábamos como que, vamos para la piscina, vamos para la piscina, vamos para la piscina. Mi papá dice, sí, pero tranquilo, pues, vamos a cambiarnos ponernos el traje de baño y todo eso. Pero yo me desesperé tanto por ir para la piscina, nos estábamos quedando como en un tercer piso o algo así, y yo me puse el traje de baño, mandé, ellos se tardaron un montón y yo estaba desesperado y empecé a bajar las escaleras a las millas, corriendo. Y papi me dice, mira, pero cuidado, ya mismo voy para allá, espérate. Y yo, sin pensarlo 2 veces, entro por el portón de la piscina, brinco, ¡pam! Y cuando caigo en la piscina, me doy cuenta que estoy en lo hondo. Pensaba que estaba en lo bajito, pero esa piscina, cuando tú abrías el portón, pues entrabas por la parte honda, no entrabas por la parte bajita. Y yo tenía 5 o 6 años, no sé nada, pero tampoco sabía nadar en ese momento. Y mi papá está en el tercer piso. Y yo estoy en la piscina ahogándome. Y literal, ¿verdad? Los recuerdos que tengo, y papi, que usualmente nos está viendo por ahí por Facebook, papi puede escribir ahí, papi, puedes comentar si estoy diciendo algo mal. Pues papi bajó las escaleras con toda y ropa como estaba, así mismo, no se pudo poner ni el traje de baño, casi se tiene que tirar del tercer piso, porque yo estoy en la piscina está vacía, no había nadie. Y estoy yo ahogándome. Y papi allá arriba. Y en lo que papi bajó, se tiró con toda y ropa, yo no sé si hasta tenis tenía y todo, se tiró a salvarme. Y de ahí en adelante yo dije, bueno, pues ¿sabes qué? Creo que necesito unos salvavidas. Porque no sé nadar, y ya para eso, mira para allá. Hasta aquí llegué. No puedo más. Okay. Entonces, le dije, necesito salvavidas, porque ya tuve esa experiencia que me estaba ahogando y me iba a morir. Ya, créeme que a los 5 o 6 años, pues esa experiencia marca tu vida. Pero ¿qué pasa? Que pues empecé ¿verdad? A usar los cositos estos. Y en otra ocasión, me vi unos años después, o un tiempo después, tal vez no muy largo, estábamos quedándonos aquí en Puerto Rico en otro hotel en Isla Verde, porque en la compañía que trabajaba mi papá, usualmente hacían muchos días familiares y ese tipo de cosas, y pues, nosotros íbamos, toda la familia, y yo había estado en la piscina de niños, chamaquitos, ¿verdad? La piscina bajita y todo eso, tenía mi salvavidas esto, pero ¿qué pasa? Que pues me envolví porque en la piscina de niños pues realmente tú no necesitas esto, no te vas a ahogar, son como 2 pies de agua, y me los quité, y me envolví jugando en la piscina de niños y qué sé ni qué, pero yo había estado para adelante y para atrás entre la piscina de niños y la grande, pero tenía los salvavidas, me tiraba en la grande, no tenía ningún problema, pero cuando en esa ocasión me fui para la de los chiquitos, dije, pues aquí no lo necesito, me lo quité. Y cuando me dio con regresar para la de los grandes, se me olvidó que no tenía los salvavidas. Y vuelvo y me zumbo en la piscina. ¿Y sabes qué pasó? Toqué el fondo. Me empecé a ahogar otra vez. Y fue bien impresionante porque entonces ya en esa ocasión, mi papá, que estaba en la piscina, pero en otro sitio vino y me sacó. Pero entonces papi me dijo,
¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. Entonces cogió y en vez de llevarme a la orilla, me puso más a lo lejos. Me dice, dale, llega ahora. Y yo trataba y él me ayudaba hasta que yo llegaba. Y, después, pues, y cuando yo llegaba, que estaba desbaratado, cansado y con la lengua por fuera, cogía otra vez, y me ponía otra vez, claro, se quedaba cerca de donde yo estaba. Me ponía otra vez más lejos, dale, vuelve y nada para la orilla. Y yo trataba como podía, sin saber nada, hasta que aprendí a nadar. Y ahí en ese mismo día, ya más a la tarde, ya yo estaba tirándome en lo hondo y llegaba solito y aprendí a nadar. Pero ¿qué pasa? Ya había aprendido a nadar y en otra ocasión, y tú vas a decir, Juanqui, tú como que no coges cabeza. En otra ocasión, estaba de vacaciones con mi familia en una cabaña de playa, en un sitio, yo creo que aquello era como Isabela o algo así. Y ese sitio tenía playa, pero había un río que desembocaba en la playa. Y era bien, bien interesante porque había un montón de piedras, ¿sabes? No era que el río abría así bien bonito, había un montón de piedras y cuando el río venía con fuerza, eso era un revolú de olas, un tal para afuera, una corriente bastante fuerte. Pero el río era bien chévere porque el agua era bien clarita y si tú tenías como que máscara y goggles o lo que sea, podías ver el fondo y demás. Pues en una de esas ocasiones, la cabaña donde yo estaba era relativamente cerca del río y yo dije, pues me voy para el río porque ya yo sé nadar. Yo sé nadar y ya yo no necesito los salvavidas, ya yo soy grande. Entonces cogí y me fui. Y en esa ocasión debería haber tenido como 8 o 9 años, no me acuerdo exactamente cuánto. Me fui para el río y me zumbo. Y entonces empiezo a hundirme para poder ver las piedras y los peces y las cuestiones. Pero la corriente era bien fuerte. Y cuando yo me hundía en el río, no me daba cuenta que el río me estaba llevando hacia la desembocadura, donde se encuentra el río con la playa. Y yo cuando en una me hundí, estoy mirando así, la corriente me está llevando y no me doy cuenta. Cuando salgo, estoy casi encima de las piedras. Y lo que vieron, las olas daban, el río, la corriente, formaba un revolú porque venían las olas del mar, la corriente, eso chocaba, pum, pum. Y yo empiezo a nadar. Pero ¿qué pasaba? La corriente iba para allá y yo trataba de nadar en contra de la corriente. Y estaba en el mismo sitio, y en el mismo sitio, y en el mismo sitio. Y recuerdo, de verdad, claramente, que se me agotaban las fuerzas, yo cogía aire y me dejaba hundir, y cuando me hundía, yo decía, Señor, no me dejes morirme, porque mi familia no sabía que yo me había ido para el río, que me había ido solo. Y yo, si yo me mato por aquí para abajo, no se enteran. Y yo me hundía y yo decía, Señor, no me dejes que yo me muera aquí. Yo no era cristiano, nada de esto. Esto es oración de un alma perdida, a punto de morir. Y de momento yo llego al fondo y yo trato de agarrarme de la arena del fondo y tratar de como gatear en el fondo del mar, del río, para poder llegar a la orilla a hacer algo. Pero por más que yo nadaba, me quedaba sin fuerza, hasta que en una me rendí. Dije, no puedo, no puedo, aquí me morí. Y simplemente me dejé hundir. Y cuando me dejé hundir, toqué fondo y dije, Señor, te lo pido. Y recobré fuerzas y simplemente empecé a arrastrarme, estoy en el fondo sin respirar nada, arrastrarme. Y cuando finalmente llegué a la orilla, salí hacia afuera, entonces pude coger aire. Pero digo que estaba a punto de nada. Salí, me tiré en la orilla y decía, yache, Señor, gracias, porque pues, así mismo me iba a morir. Estuve un rato tirado ahí en la orilla en lo que cogía aire, recuperaba las fuerzas.
porque hace falta, aunque sabemos nadar, aunque podemos aprender muchas cosas a lo largo de la vida, siempre hace falta un salvador. Yo tuve a papi que me salvó un par de veces y tuve una experiencia ya más grande donde tuve que recurrir al Padre Celestial para que me salvara. Entonces, todos nosotros hemos pecado. Yo he tenido muchas experiencias cercanas a la muerte y me tengo que quitar esto porque ya mismo se me van a poner las manos azules. Ya mismo se me corta la circulación en las manos. Y mira lo que dice Romanos 5:18. Y ese chamaquito que está ahí, pues, gracias a Dios no se murió y pude vivir. Estoy aquí. Entonces, wow. Dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, cuando dice transgresión se refiere que hubo algo algo mal pasó ahí. Dice, una sola transgresión, un solo pecado, el de Adán. Dice, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, ese es el caso de Adán, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Y ese es el caso de Jesús. Y es que necesitamos un Salvador. Yo me estaba ahogando en el río, en la piscina, en todos lados yo me ahogo. Pero ya cuando era grande también me ahogaba en mis propios pecados, era esclavo de mis pecados. Y me ahogaba en ellos. Me ahogaba en mis problemas, en mis circunstancias. Pero gracias a Jesús, a su obediencia, si por un hombre fuimos nosotros todos pecadores, pues por un hombre también todos íbamos a ser constituidos justos, como dice esa palabra. Y es que Jesús es Dios, pero Él no es cualquier Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Él no es cualquier Dios, porque Él no es un hombre que vino y esto y lo otro, y dijo 2 o 3 cosas, y hizo 2 o 3 milagros, etcétera. La Biblia dice que Jesús nunca pecó. Y es algo particular y único de Jesús, que siendo hombre, nunca pecó. De hecho, esas son las credenciales que te dicen que Él es Dios, pero que no es cualquier Dios. Él nunca pecó, y porque nunca pecó es que podía hacer la obra redentora de perdonarnos al nivel en que lo hizo. Entonces, mira lo que dice otra porción de la Biblia, refiriéndose a Jesús. Dice, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros. Y esto es para que tú entiendas que Él no es cualquier Dios, porque Él, siendo Dios, vivió las mismas experiencias que tú y yo. Las mismas tentaciones que tú y yo vivimos, las mismas trampas que el diablo nos pone a nosotros, se las puso a Jesús. Dice, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. O sea, esas tentaciones. Solo que Jesús nunca pecó. Nosotros sí, pero Él no. Dice, por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Dios entiende de que nos resulta a nosotros difícil obedecer a Dios, porque Él también fue tentado. Él sabe lo que es esa experiencia. No es un Dios que vino y dijo 2 o 3 cosas desde el cielo, y no es un Dios que vino a la tierra, se hizo igual que nosotros y vivió las mismas experiencias que nosotros, para que cuando tú las vivieras, tú supieras que tú también podías vencer sobre ellas. Para que tú sepas que tú también puedes vencer sobre el pecado, sobre la tentación. Dice, así que cuando tengamos alguna necesidad,
podemos acercarnos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Dios te ama y Dios es bueno. Él te quiere ayudar. Y tú puedes acercarte confiadamente, no importa cuál es la circunstancia, la situación, el pecado, lo que sea. Él puede entenderte. Y Él quiere escucharte. Y Él quiere ayudarte. Por eso es que Él no es cualquier Dios. Porque Él es un Dios personal. Él es un Dios que, siendo tan maravilloso, siendo tan grande, quiso entregarse a sí mismo como la respuesta a la solución. Quiso hacerse Él mismo disponible a través de Jesús para que nosotros aprendiéramos de Él y que tuviéramos la confianza de que Él vivió las mismas cosas que nosotros. Por lo tanto, a través de Cristo nosotros también podemos vencer. A través de Cristo, aunque nuestras capacidades, tenemos muchas limitaciones, pero a través de Cristo, como cantábamos ahorita, Él hace lo imposible, Él lo hace posible. Entonces, ese es el Dios del que yo te estoy hablando, ese es el Jesús del que yo te estoy hablando. Jesús es el hombre que es Dios, que tenía todas las características y cualidades de Dios, hizo todos los milagros, todas las señales se cumplieron sobre su vida. Él es quien dice que es. No es un fake, no es una mentira. Él es quien dice que es. Y es un Dios personal, porque Él no es cualquier Dios. Él vivió lo que nosotros hemos vivido. Él sabe lo difícil que es obedecer a Dios muchas veces. Pero lo que quiere es que tú te acerques a Él. Que vengas, dice, con confianza a su trono, porque Él quiere ayudarte. Porque sus características es que Él es bueno y que te ama. Ese es el motor que mueve a Dios para todo. Es el amor por nosotros. Entonces, por tal razón, es que nosotros creemos que Jesús es la salida. Jesús es la salida. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo famosísimo, Juan 3:16. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él vino a salvar al mundo, no vino a condenarlo. Él es la salida, porque así como yo me estaba ahogando en ese río y yo no veía la salida, dije, pues aquí me chavé. No. Él proveyó la salida, Él mismo es la salida de ese río de pecado, de muerte que nos arrastra muchas veces en nuestra vida, de ese río de engaño que muchas veces nos arrastra en nuestra vida. Pero Jesús es la salida, ¿verdad? Y como dice mi amigo Farruko, también es la entrada. Si no has escuchado la canción, tienes que escucharla. Jesús es la salida y también es la entrada. Jesús dijo que Él mismo, dijo de sí mismo, dice, yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esta puerta, o sea, por Él mismo, se salvará. Podrá salir y entrar y siempre encontrará alimento. Jesús es la puerta por la cual nosotros entramos para salvación. Salimos del pecado a través de Él, salimos de la muerte a través de Él, pero entramos en la vida a través de Él. Él es la entrada, Él es la puerta hacia el reino de Dios. Entonces, mira lo que dice en Hechos 4:12. De hecho, y esto es para que quede claro, Él es la entrada, Él es la salida. De hecho, en ningún otro hay salvación. O sea, esto tú no lo puedes buscar en ningún otro lugar. No lo vas a encontrar de ninguna otra manera. No importa lo bien que tú te portes, no importa la mucha gente que tú ayudes. Todo eso hay que hacerlo, debemos hacerlo. Pero eso no va a hacer que alcancemos salvación. Dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No existe otro Dios. Él es el único Dios verdadero. Y solamente
En ningún otro hay salvación, solamente en Jesús. Para que nos quede claro. Entonces, con esto voy a terminar. Dice Romanos 10:9. Porque entonces, hoy te he presentado a Jesús, el Mesías, la promesa cumplida, el Hijo de Dios, una genealogía asombrosa por una parte y desastrosa por otra. Pero Él era el Hijo de Dios. Un Jesús que vino para cumplir la voluntad de Dios, porque era Él mismo que se quería entregar, porque Él es Dios, pero no es cualquier Dios. Él vivió las mismas cosas que tú y yo vivimos. Él es un Dios que se hace personal, es un Dios que se hace cercano, alcanzable para todos nosotros. Está al alcance de una oración. Está al alcance de nuestra fe. Él es la entrada, Él es la salida, ya eso lo dijimos claro. Entonces, Romanos 10:9 dice, pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, si lo reconoces, lo declaras con tu boca, dice, y si creen de corazón que Dios los resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y con esta palabra, la intención es que ya vimos lo que produce el pecado en nuestra vida. Sabemos de dónde viene. Sabemos cuáles son las consecuencias. Sabemos que Dios tiene un plan con esas consecuencias. Dios no quiere que eso se quede así. Dios quiere que encontremos vida, que encontremos salvación. Y Jesús hizo muchas otras cosas. Eso está para que ustedes lo lean y lo estudien ahí en la Biblia. Una de las cosas más importantes que hizo fue que murió por nosotros. Y eso lo vamos a estar tocando el viernes que viene. Adriana va a estar compartiendo esa parte con nosotros del sacrificio de Jesús. Pero mi intención hoy era presentarte a Jesús. Que superas que no fue solamente un niñito que nació en un pesebre y todas estas cosas, sino que Él es Dios. Y que tiene un plan con tu vida, tiene un plan con mi vida. Que quiere extendernos esa salvación. Y lo único que nosotros, esa salvación no la podemos encontrar en ningún otro lugar. Y créeme cuando te digo que el vacío del que nos hablaba Ricardo la semana pasada, ese vacío que muchas veces tenemos en el corazón, es porque nos hace falta a Dios. Nos hace falta a Jesús en nuestra vida. Y perseguimos llenar ese vacío con un sinnúmero de cosas. Pero solamente en Él es que podemos encontrar salvación. Y lo único que tenemos que hacer es creer. Para ser salvos, para que nuestra alma sea perdonada y rescatada de la muerte, lo único que tenemos que hacer es creer. Mucha gente piensa que tiene que arreglar toda su vida. Déjame arreglar todo lo malo que he hecho, déjame empezar a portarme bien y todo eso. Y entonces yo vengo a Dios porque a ver si a Dios así me acepta. A ver si así Dios por lo menos se fija en mí y me da un brequecito. Pero en Jesús estamos viendo de que no se trata de eso. Lo único que tenemos que hacer es creer con el corazón. Con el corazón se cree esa justicia que se hace en nuestra vida. Y con la boca confesamos para esa salvación. Y hoy en día tenemos las bocas cubiertas por las mascarillas y todo eso, pero eso no evita que hoy, tú que estás aquí y los que nos están viendo, vamos a cerrar nuestros ojos un momentito y vamos a pensar en ese Dios maravilloso, en ese Jesús que hizo posible el que nosotros tuviéramos salvación. El Jesús que se hizo accesible
que está accesible para todos nosotros todos los días. Que si creemos en Él de todo corazón, vamos a encontrar salvación. Porque la necesitamos. Eso es lo más increíble de todo. Necesitamos salvación. Necesitamos volvernos a Dios para hallar paz para nuestra alma, para hallar consuelo a nuestro corazón del dolor que hemos vivido, de las experiencias que nos han lastimado. Porque Él con su salvación nos da paz, nos da libertad, nos da sanidad. Y ese es el Jesús en que nosotros queremos hoy poner nuestra mirada. Yo te voy a pedir que si estás aquí, si nos estás viendo a través de Facebook, vamos a hacer una oración. La oración es para decirle a Dios decirle a Jesús lo que Él es para nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy las gracias, te damos las gracias en esta noche maravillosa, porque hemos comprendido, hemos visto quién tú eres, porque hemos hoy experimentado tu verdad, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y hoy reconocemos, Jesús, que tú eres Dios, que no eres cualquier persona, que no eres cualquier maestro o un profeta simplemente, sino que eres Dios. Que eres Dios que te hiciste accesible a nosotros y que diste tu vida para que nosotros pudiéramos tener salvación. La paga de nuestro pecado era la muerte, pero tú te ofreciste como la salida. Tú te ofreciste como la entrada a una vida nueva, Señor. Y hoy con nuestra boca, con nuestro corazón creemos en ti, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios, el único Dios verdadero. Con nuestro corazón creemos que tú eres nuestro Señor y que tú eres nuestro Salvador, y con nuestra boca lo confesamos para alcanzar esa salvación, Señor. Y hoy, en el nombre de Jesús, los que estamos aquí, los que estamos viendo a través de las redes sociales, todos confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Él es nuestro Salvador, porque en Él se cumplieron todas las promesas. En Él no hay mentira, Él es la verdad. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y quiero que sepas una cosa, y con esto termino. Si tienes a Jesús, lo tienes todo. Se acaba tu búsqueda, se llena el vacío. El que tiene a Jesús, lo tiene todo. Amén. Amén. Y les invitamos a que, si estás viéndonos a través de Facebook, nunca has recibido a Jesús en tu corazón como tu Salvador, escogiste el mejor día para sintonizarnos. Esta es la noche especial donde Dios está trayendo salvación a tu vida, y este es el momento donde Él está llamando a sus escogidos para que tú vengas a Él, para que te acerques con confianza, para que digas con tu boca que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador, y créeme que Él va a venir a atender esa oración tuya, que Él va a venir a traer consuelo, salvación, sanidad a tu vida. Así que cree de corazón que Él es Dios, que Él es tu Salvador, y tú verás que tu vida entera cambia por completo. Y todos los que estamos aquí, damos gloria a Dios, porque Él es el que hace posible lo imposible en nuestras vidas. Amén. Amén. Dios los bendiga mucho. Gracias por estar aquí. No se pierdan, la semana que viene vamos a hablar sobre el sacrificio de Jesús, todo lo que eso hace para nosotros. Así que los bendecimos. Gracias por sintonizar, gracias por estar aquí. Dios me los bendiga, los amamos a todos. Hasta el viernes que viene. Peace. Bye.